Hola a todos, bienvenidos a Peleudos, yo soy Michael Calderón. Y yo soy Fátima Toche. Ahora vamos a hablar sobre si en el cine la edad es una limitante o más bien hace que los actores maduren y sean cada vez mejores. Así es, hay muchos actores que ahorita la gente tiene en la cabeza que han pasado por distintas épocas y que han llegado muy bien a la veteranía. Entonces vamos a revisar la carrera de alguno de ellos después de este video. Fight back! Come on! Yeah, there you go, David. There you go. Back with the left, man. Hey, come on now, Flip. What you doing? Let him go! Okay, I got you. Come on, come on, come on. Sorry. Oh, I see. Now I get to fight a retard and an old man. Call ESPN, because you can't write this shit. Oh! All right, man. 110. Get a job, punk. Bueno, y como les decía Michael, ahora vamos a hablar de actores maduros que ya han llegado a una edad y analizar si eso ha sido para bien o para mal. ¿Han mejorado su actuación, su performance? Sí, y es un fenómeno, lo voy a llamar fenómeno un poco extraño, ¿no? Porque cuando te pones a pensar en ciertos actores te das cuenta, es una cuestión natural, ¿no? Que no todos tienen la misma línea de carrera. Y hay actores a los que la veteranía le ha sentado muy bien. O sea, el primer nombre que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el de Morgan Freeman. Morgan Freeman, la mayoría de personas creo que lo ubican por la parte veterana de su carrera, es decir, de los 90 para adelante. Antes lo que haya hecho, que puede haber sido muy numeroso, no llamaba la atención. O sea, es un actor al que la veteranía o la fama o el reconocimiento le ha llegado tarde en la carrera y él ha sabido aprovechar. Hay otros actores que no, que pasan por situaciones diferentes, que tienen grandes momentos en su carrera y que dejan de tener oportunidades porque la transición, el paso de los años no les sienta tan bien. A mí, por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, yo no tengo soy un poco curiosa, pero no recuerdo ningún personaje icónico que haya tenido en su etapa joven. También tiene que ver, y me parece que pasa muchas veces con actores que han iniciado su carrera fuera de Hollywood. Claro. Entonces, nosotros lo hemos conocido por Hollywood y a partir de ahí es que hemos empezado a seguirles la pista. Sobre todo con los ingleses, ¿no? Porque en el caso Sobre de todo Anthony con los Hopkins ingleses. o por ejemplo Ian McKellen, son Ian actores McKellen. que venían mucho de Michael teatro. Caine. Claro, que han hecho mucho teatro en su país, han hecho por ahí cine, series, pero digamos que el salto a lo que es Hollywood lo hicieron más o menos tarde y de repente con personajes un poco secundarios o no tan trascendentes. Entonces sí, en el caso de Anthony Hopkins, claro, hay un antes y después en su carrera del Silencio de los Inocentes, es decir, era un actor respetado, pero no era un actor al que todo el mundo se peleara por tener en sus propias películas. Y es un ejemplo interesante el de Anthony Hopkins porque también nos da pie a hablar de esos actores veteranos que ya no quieren esforzarse mucho. Es decir, Anthony Hopkins, sí, puede ser que la fama o el reconocimiento le haya llegado también un poco tarde en su carrera, relativamente tarde en su carrera, y que después han preferido hacer cosas que sean más relajadas, ¿no? Ahorita, este año va a ser Transformers, pues. O sea, Anthony Hopkins hace 10 años, 15 años no lo veías en Transformers. Exactamente, pero sí es real que hay una tendencia por rescatar de alguna manera o darle espacio a estos actores ya mayores de 60 años en películas de superhéroes o de acción. Exacto. Y eso le da un nuevo respiro a veces a su carrera.
con las sagas de Star Wars, de Avengers, DC está haciéndolo también, lo hizo con Michael Caine, por ejemplo, para darle un nuevo respiro a estos actores y les ha dado mucho dinero y la posibilidad de a partir de ahí tenerlo como plataforma para otros proyectos. Sí, y los acerca a un público también un poco más, bueno, mucho más joven del que en otras circunstancias los hubiera podido seguir. Y también pasa por, de repente, como ellos mismos, sus propias personalidades. Porque probablemente a ellos les queda muy bien este tipo de papeles, personajes, como el que mencionaba Michael Caine o Michael Douglas en Ant-Man, por ejemplo, porque creo que ya después de haber pasado por todo el estrés de ser las grandes estrellas, los protagonistas, sobre quienes estaban en el foco de la atención, ahora como que lo disfrutan. Sí, es como su etapa de relajo, ¿no? El Relajación, retiro relajado, ¿no? Claro, o sea, ahorita casi está en cartelera, se mantiene esta película con Michael Caine, Alan Arkin y Morgan Freeman, que son de estos veteranos que no les quieren pagar el seguro y la pensión, perdón, y deciden robarle al banco. Es una película absolutamente relajada, pues, ¿no? En la que no sé si la gente se divierte tanto, pero ellos la pasaron de lo lindo. Claro, es como Red, la También. película Red 1, Red 2, que justamente convocan actores ya maduros para que haga una película, pues, de patas, ¿no? De distraerse y qué sé yo, e incluso meterle la temática de acción a su edad. Pero mira qué interesante que estamos hablando básicamente de todos personajes, actores hombres. ¿Por qué? Porque no se trata de igual manera en la industria hollywoodense, especialmente a los hombres que a las mujeres. Para los hombres sí hay muchos personajes maduros, pero las mujeres muy pocas. A mí sí se me viene a la mente una actriz que está vigente, que puede hacer acción, lo que sea, Helen Mirren. Helen Mirren, que ahora sale en Rápidos y Furiosos. Por porque ejemplo, ella quiso. Porque ella quiso y porque lo puede hacer y porque a pesar de la edad se nota totalmente vital, sensual. En fin, ella puede hacer, Ella lo, puede hacer que lo que quiera. lo Pero que el quiera. resto de actrices probablemente tienen que a donde caiga, ¿no? Es decir, no sé, Susan Sarandon está en la televisión. O sea, no es que sea ahorita un mal lugar la televisión, pero digamos que ese es el lugar que encontró. No es que formó parte de una búsqueda y que su carrera está activa y que, bueno, coge hacer tele. Tienes que ser Meryl Streep para tener un lugar hasta el momento y seguro lo seguirá teniendo, pero para las demás actrices, imagínate, pasados los 50, No, ni siquiera ya tienes que ser tercera edad, 50, y ya empiezan a tener problemas. Si no recuerda lo que le pasó, en paz descanse, Carrie Fisher, Sí, claro. cuando apareció en episodio 7, ¿qué es lo que decía la gente? En vez de hablar de su actuación, no, qué vieja, qué gorda, las patas de gallo, en fin. Y es muy duro para actrices que en su juventud eran muy apreciadas físicamente. Porque, por ejemplo, estamos hablando de actores y en su mayoría, pues ninguno ha sido un símbolo sexual. Michael Caine nunca lo fue, Morgan Freeman nunca lo fue, Anthony Hopkins nunca lo fue. Entonces, digamos que lo que se esperaba de ellos siempre fue, bueno, tú en mi película, en mi superproducción o en la producción que yo quiera, tú me das digamos, el valor agregado de una actuación que me permita decir que la película tiene su parte artística. Es como que un salvoconducto, por así decirlo. Pero con las actrices no pasa eso. O sea, la mayoría de las actrices que en su momento de juventud o de esplendor han sido bien apreciadas, escogidas las actrices más sensuales o las estrellas más sexys de Hollywood, no tienen ninguna posibilidad cuando llegan a la veteranía. Porque el combo se acaba. Entonces ya no hay, Hollywood no se toma la molestia de preparar papeles para ellas. Pero mira cómo sí pasa en Europa. Sí. Isabel Huppert ya tiene más de 60 años. Pero es Isabel Huppert. Pero es Isabel Huppert, pero no es ella un caso extraño en la industria francesa, por ejemplo, de cine, o italiana. Actrices de 60 años a más siguen teniendo roles protagónicos, o por lo menos siempre hay un papel como para ellas. Siempre hay un papel como para ellas. Entonces, sí, claro, en Hollywood no se toman esa molestia, o sea, Hollywood, por lo menos en Hollywood, porque sí, si vamos no todo el cine de Estados Unidos es en Hollywood, ¿no? O sea, hay producciones independientes. Sí, estamos hablando de Hollywood, ese es el sesgo lamentable de Hollywood. Y hablamos de Hollywood precisamente porque es el lugar donde estas actrices han vivido y que después las ha abandonado porque ya no eran tan valiosas. Pasa también con otros actores, es decir, hay actores, no sé, como por ejemplo Harrison Ford. Harrison Ford siempre fue una gran estrella, siempre fue una gran figura,
él nunca quiso dejar de ser Indiana Jones y ya vimos cómo le fue la última vez que lo intentó ser. O sea, la veteranía también tiene sus propias consecuencias. Él no quería que Han Solo viviera tanto, pero tuvo que regresar al personaje porque ¿qué más iba a hacer No había Harrison otra. Ford? O sea, no tenía de otra. Ahorita va a volver a ser Indiana Jones porque ese personaje sí le gusta más que el otro. Pero digamos, es una con otra. Es decir, es como que te tienes que enganchar a lo que la industria te dice. Hay otros actores que sí han tenido como la libertad de decir, ya basta, ¿no? Como Sean Connery. Sean Connery dijo, ya soy veterano, ya para qué voy a seguir haciendo esto, ya tengo dinero, me retiro. Jack Nicholson fue por un tema de salud, pero prácticamente si es que se confirma lo del remake de Tony Erdmann, él va a seguir retirado. Entonces, sí hay excepciones de actores que ya no sienten la necesidad de seguir formando parte de toda esta, de todo este engranaje, ¿no? De películas en serie o tener que demostrar cosas. Claro, hay otros que optan por producir sus propias películas, optar por sus propios proyectos. Robert Redford, Clint Eastwood. Clint Eastwood, claro, con personajes que a ellos les gusta, creen que ellos pueden aportar, no ridiculizarse también manteniendo pues un personaje pues que en su juventud hicieron y que ya de mayor no necesariamente Claro, les va a quedar muy bien. Entonces es también cómo llevan su carrera, ¿no? Sí, Clint Eastwood parece que cada vez que dedicamos un programa a algún tema, Es siempre Clint aparece en la Eastwood, lista, ¿no? sí. Si hablamos de directores, si hablamos de veteranos, si hablamos de duros de Hollywood, siempre está Clint Claro. Eastwood. Porque él siempre, no siempre, pero llegó un momento de su carrera en que él dejó de hacer lo que Hollywood le pedía y se puso a hacer lo que él quería hacer, ¿no? Es decir, con distinta fortuna de repente de Robert Redford, pero él sigue haciendo las películas que él quiere, es decir, él incluso tiene todo este movimiento de Sundance, y él no ha dejado de dirigir y de cuando en cuando hace una película para Disney y de cuando en cuando hace sus propias películas. Entonces, sí, también depende de la carrera que uno lleva y qué tanto dispuesto está a ceder o a buscar sus propios caminos. No, definitivamente. Y a ver si la industria también tiene en cuenta que los actores tienen derecho a trabajar y a encontrar un lugar dentro con personajes que tengan otros matices, ¿no? La madurez no es el ocaso de la vida necesariamente, ¿no? Sí, Es una etapa distinta que también tiene sus particularidades y cosas que se pueden explotar. Sí, y hay actores que parece que gustan mucho eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí se me ocurría De Niro y Pacino, le gusta mucho hacer de personajes deteriorados con el paso de los años, ¿no? Es como que asumen tanto esa fase de sus vidas que les gusta incluso trasladarla a las películas más recientes que les ha tocado hacer, ¿no? O sea, les gusta mucho mostrar esa faceta, esa transición en sus propias vidas, en sus personajes. Pero me parece positivo porque sublimar demasiado, idealizar la juventud, justamente es lo que hace que saquen del camino actores solamente por su edad, ¿no? O porque pues estéticamente ya no corresponden a ciertos cánones. Sí, a un actor también que se me pasaban, hay dos actores que se nos pasaban, creo, antes de acabar y que también hicieron carrera más veteranos, ¿no? Que es Tommy Lee Jones, por ejemplo, y Samuel L. Jackson. Es más, si tú entras, por ejemplo, a esta página Box Office Mojo, que básicamente es de taquilla, el actor más taquillero de todos los tiempos es Samuel L. Jackson. O sea, no porque él haya protagonizado una película y todo el mundo la haya querido ver, pero él está, tú piensas en prácticamente todas las sagas taquilleras y siempre han metido a Samuel L. Jackson. Está en Star Wars, está en los Avengers. Sí. Y cuando él quiere hacer cine, digamos que lo complete, pues acepta la llamada de Tarantino y dice, ok, voy a hacer algo Bueno, y contigo. Tarantino yo creo que le dio el empujón a su carrera y lo ha posicionado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, entonces hay actores veteranos, un montón. Lamentablemente son más actores que actrices. Sí. Creo que ha quedado más que Sí, claro. Busquemos ejemplos o dennos ejemplos y va a saltar el tema. Pero lo bueno es que se siguen viendo rostros que no nos han abandonado. Así es. ¿no? Y eso es lo que se puede rescatar de todo esto, ¿no? Entonces, este ha sido Peleagudos. Nos vamos a ver en una próxima edición. Chao. Chao, chao.